conocer la fisiología del ovario, describir las fases del ciclo ovárico y describir el proceso de esteroidogénesis. Un recuerdo anatómico: el hipotálamo se encuentra en la base del cerebro, formando parte del tercer ventrículo, y es importante porque ahí se sintetiza la GnRH, que es un acrónimo del inglés gonadotropin release hormone, hormona liberadora de gonadotropinas. Por debajo del hipotálamo, en la hipófisis, se secretan varias hormonas, pero en nuestro caso, para la clase de hoy, vamos a hablar de la FSH y la LH. Además de estas dos hormonas se secretan otras, como TSH, hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero para efectos de la clase solo nos vamos a ocupar de la FSH y LH. Y bueno, finalmente el órgano efector sería el ovario, donde actúa FSH y LH, donde se produce la ovulación y donde se produce la esteroidogénesis, que es la producción de los estrógenos por las células de la granulosa de los folículos. Entonces, este ciclo, que es bastante complejo, termina con esto, que es la ovulación. Esta es una foto de una laparoscopía que no es mía, la saqué de una revista, de unos médicos que estaban operando a una paciente por otro motivo y que se encontraron que justo ese día estaba ovulando la señora. Y bueno, le tomaron una foto, la foto fue publicada y dio la vuelta al mundo. Esto que parece tan sencillo, que es el momento en que se libera el ovocito, en realidad es un proceso mucho más complejo, que tiene que ver con regulación, con feedback positivo, negativo, etc. Que es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué es la ovulación? La ovulación es la liberación de un ovocito maduro, ¿no es cierto? Un óvulo, como llamamos comúnmente. Pero este ovocito, para poder ser liberado, está expuesto a una serie de estímulos hormonales que van a hacer que primero inicie el proceso de reclutamiento, después de selección del folículo dominante y finalmente el folículo dominante termina de madurar y se produce la ovulación. Entonces, para que nos ubiquemos un poco, ¿dónde está el hipotálamo? Estaría en esta zona, ¿no? Acá, formando parte del tercer ventrículo. Y lo importante de esta lámina es que vean ustedes que está conectado a la hipófisis, a la pituitaria. Esta es la hipófisis, por encima está el hipotálamo. Esa característica permite que haya una relación bidireccional, es decir, tanto del hipotálamo hacia la hipófisis como también en sentido contrario, mediante un sistema porta, un sistema de circulación porta que se llama porta hipofisiario, mediante el cual viajan una serie de mensajeros, de tal manera que se puede regular tanto la producción de GnRH como la de FSH y LH. Ustedes ya lo vieron en anatomía, o sea, no es necesario ahondar más en eso. Pero lo que sí es importante recordar es que el proceso de secreción de GnRH no es tan simple, ¿no? También está influenciado por una serie de sustancias, entre ellas la quispeptina, que es una sustancia que se secreta en las neuronas que están en la periferia del hipotálamo y que se considera el principal factor promotor para la liberación de GnRH. Pero también está la neurotropina B, que ven acá como NKB, y la dineína. Entonces, la quispeptina es una sustancia que se ha descrito recientemente, pero que hay numerosos estudios que indican que juega un papel principal, preponderante en la liberación de GnRH. Y adopta este nombre de quispeptina por una cuestión anecdótica, ¿no? Ustedes conocen los chocolates Kiss. ¿No? De ahí viene el nombre. ¿Dónde se elaboran esos chocolates? ¿Se acuerdan? Bueno, en la universidad donde se descubrió esta sustancia quispeptina, se elaboran estos chocolates Kisses y de ahí le pusieron el nombre de quispeptina. Lo importante de esto es que la quispeptina va a ser digamos, una sustancia encargada de regular la liberación de GnRH. Pero también hay otras sustancias, como dije, neurotropina B, lideína,
receptores para cada una de estas sustancias. Hay un KIS-R, que es el receptor de quistoquina, el receptor de meroquina, el receptor de proteína, etc. Entonces, la regulación de este ciclo ovárico es bastante compleja porque tanto los esteroides que se producen en los ovarios, que son estrógenos, testosterona y progesterona, pueden influenciar a nivel del hipotálamo, sea en sentido positivo o negativo, para que se libere más o menos NRH. Eso conocemos como feedback, positivo o negativo. En el caso del estradiol, que es la principal sustancia que se secreta en los ovarios, tiene doble función, como vamos a ver más adelante. Es decir, puede hacer un feedback positivo y también un feedback negativo. El feedback negativo significa que a mayor cantidad de estradiol disminuye la producción de FSH. Y en cambio, el feedback positivo significa que a mayor estradiol va a haber mayor producción de LH. Entonces, el estradiol juega un doble papel en este sistema de regulación. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero no solamente se regula mediante la secreción de estos esteroides a nivel del ovario, ¿no? Que son estrógeno, testosterona, progesterona. También intervienen las inhibinas, que son unas sustancias que se producen también en la granulosa del ovario y que su nombre, como su nombre indica, inhiben la acción de la FSH. Y lo contrario, también hay activinas que cumplen un papel contrario, ¿no? Contrario a las inhibinas. Y están las folistatinas, etc. Entonces, como ven acá, hay diversos niveles de regulación. Por el sistema porta que les mencionaba, del hipotálamo a la hipófisis, también se regula la cantidad de NRH. Y en esta asa larga de regulación, con los esteroides que se producen en las gonadas, también se regula la producción de NRH. Entonces hay niveles, ¿no? Diferentes niveles de regulación de la producción de NRH. Entonces, en resumen, diríamos, a nivel del hipotálamo, neuroquinina B, quispeptina, principalmente quispeptina, cuando se secreta quispeptina, se produce GNRH. Y la GNRH en el hipotálamo, que se produce en el hipotálamo, tiene que viajar a la hipófisis por este sistema porta, y en la hipófisis se produce, entre otras hormonas, FSH y LH. FSH es la hormona estimulante de los folículos y LH es la hormona luteinizas. FSH, ¿qué hace a nivel de los ovarios? Como su nombre indica, estimula el crecimiento folicular. Los folículos son sensibles a FSH desde aproximadamente los últimos 15 días del ciclo ovárico. Hay una etapa previa que más o menos puede ir desde casi 3 meses, donde los folículos no son sensibles a FSH. Pero la parte final, la relación final, que es los últimos 15, 16 días, sí depende de FSH. Entonces, FSH a nivel del ovario va a hacer que el folículo dominante madure, produzca estradiol, y una vez producida la ovulación se transforma en cuerpo lúteo y empieza la producción de progesterona. LH interviene ya más tarde, cuando el folículo ha madurado y tiene un diámetro de más o menos 18-20 milímetros, y cuando el estradiol que se produce en el folículo maduro, ¿cuándo decimos que un folículo está maduro? Cuando mide casi 2 centímetros, 18 milímetros, 20 milímetros. Entonces, si nosotros vemos en la ecografía un folículo de 18-20 milímetros, hablamos de un folículo maduro. Y ese folículo maduro produce estradiol en grandes cantidades. Ese estradiol hace un feedback positivo y hace que se produzca LH. Y la LH es la sustancia encargada de producir la maduración final del ovocito y la consecuente ovulación. Lo mismo acá en forma más esquemática. Y acá un resumen de todo lo que hemos hablado. En el hipotálamo, GNRH, en la hipófisis FSH y LH, y las flechas que ven acá ustedes, tanto hacia arriba como hacia abajo, significa que en este caso, por ejemplo, GABA y dopamina tienen un efecto inhibitorio. Entonces, no solamente es el estradiol, la progesterona, la testosterona, también estas sustancias, como el ácido gamma-aminobutírico, la dopamina, etc., pueden influir en el ciclo ovárico, en este caso hacia la baja, un efecto inhibitorio. Pero la
flechas que están hacia arriba tienen un efecto estimulante, quiere decir que tanto el glutamato como la noradrenalina estimulan la secreción de GnRH. Y así como estas, hay otras sustancias como la leptina, la melatonina, que estimulan la producción de GnRH. Como fuere, la GnRH que se produce a nivel hipotalámico llega a la hipófisis, donde hay unas células especializadas que se llaman gonadotropos, donde se produce TSH y LH. Entonces, hablando un poco del hipotálamo, el hipotálamo no solamente secreta GnRH, hay otros factores liberadores. Por ejemplo, TRH, que es la tiroliberina, se encarga de regular la secreción de TSH. TSH es la hormona estimulante de tiroides, en la hipófisis, pero viene regulada por la TRH a nivel hipotalámico. Y así, ¿no? Las otras, por ejemplo, en el caso de las gonadotropinas, GnRH, pero también hay un factor liberador de corticotropina. Y bueno, entonces tiene que haber una sincronización tanto en el hipotálamo como en la hipófisis para que se secrete la cantidad adecuada de TRH, de GnRH, de hormona liberadora de corticotropina, de hormona liberadora de somatotropina, etc. Y cada una de estas sustancias tiene un órgano efector, una célula diana. En el caso de la GnRH, la célula diana sería el gonadotropos a nivel hipofisial. Y así cada factor liberador tiene unas células especializadas en la hipófisis, que es donde se produce TSH, hormona de crecimiento, corticotropina, etc. Y la hipófisis, que está por debajo del hipotálamo, es una glándula formada por dos partes, ¿no? La hipófisis anterior, posterior, se llama adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Qué se secreta en la hipófisis anterior? ¿Qué más? LH, ¿qué más? DSH. Bueno, todas esas hormonas. Y en la hipófisis posterior, oxitocina y hormona antidiurética, ¿cierto? Entonces, fíjense acá. FSH y LH tienen dos cadenas, la cadena alfa y beta, y tienen el mismo número de aminoácidos, 89 aminoácidos y 115. Pero si se fijan en TSH, prácticamente comparten la cadena alfa, 89 aminoácidos. Entonces, cualquier alteración en la producción de TSH, sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, hipotiroidismo o hipertiroidismo, también puede interferir en el ciclo ovárico, porque molecularmente son muy parecidas. Comparten una cadena, la cadena alfa, con el mismo número de aminoácidos. En la cadena beta solo se diferencian por 3 aminoácidos. Entonces, cuando evaluamos una paciente con trastornos del ciclos irregulares, como amenorreas, como ovario poliquístico, etc., debemos evaluar FSH, LH, TSH, prolactina, que como hemos visto también interfiere en la producción de GnRH. Bueno, esto ya para que no se les olvide, hipotálamo en el área preóptica y la hipófisis, principalmente la hipófisis donde están las hormonas que nos ocupan en este caso, FSH y LH. Acá un poquito más detallado, pero lo importante de esto es el sistema porta. Acá hay una comunicación vascular entre el hipotálamo y la hipófisis. Este sistema se llama el sistema porta hipofisiario, ¿no? La característica de este sistema es su bidireccionalidad, es decir, tanto del hipotálamo hacia la hipófisis como también en sentido contrario. ¿Y eso para qué? Como les decía, para que se regule la secreción de GnRH. Quiere decir que si hay exceso de FSH, también ese exceso de FSH puede influir en el hipotálamo para que disminuya la secreción de GnRH. ¿Qué es la GnRH? Es un decapéptido formado por 10 aminoácidos. Se secreta en forma pulsátil, quiere decir que su secreción no es continua, sino en forma de pulsos. Y esos pulsos tienen una frecuencia y tienen una amplitud. Esto de la secreción pulsátil es lo más importante de la GnRH, porque cuando se pierde esta propiedad de la secreción pulsátil, la GnRH pierde sus propiedades. Por ejemplo, si nosotros administramos GnRH, pero no en forma de pulso, sino en forma continua,
vamos a obtener un efecto inhibitorio contrario al efecto natural de la GnRH, que es estimular la producción de FSH y LH. Entonces, en patologías que son dependientes de los estrógenos, por ejemplo, endometriosis, paranomiosis o miomatosis, todas esas patologías dependen del estrógeno, son estrógeno dependientes. Entonces, una forma de tratar estas patologías dependientes del estrógeno es inhibir la secreción justamente del estrógeno. ¿Y cómo se consigue eso? Usando análogos de GnRH. Pero estos análogos, al ser administrados en forma de depósito, no en forma de pulsos, van a tener un efecto contrario. En lugar de estimular la producción de FSH, van a hacer que se inhiba la producción de FSH, con lo cual no hay producción de estrógenos y nos puede ser útil, por ejemplo, para calmar el dolor de la endometriosis o para disminuir los tamaños de los miomas. Entonces, esta característica de la GnRH, de que debe ser secretada en forma de pulsos, ha permitido el uso de análogos de sustancias parecidas a la GnRH, pero que cuando las usamos de forma continua o de depósito, logra un efecto contrario, un efecto inhibitorio. Bueno, acá ya el resumen de todo para que no se olviden. Hipotálamo, GnRH, la hipófisis, FSH y LH. ¿Qué hace la FSH? Maduración folicular, crecimiento folicular. Cada folículo que empieza su crecimiento produce estradiol. Por lo tanto, mientras más folículos estén en crecimiento, va a haber más estradiol. Por eso es que a la mitad de la fase folicular del ciclo, cuando están reclutándose los folículos que están destinados a ovular, hay una caída de FSH, como vamos a ver luego, con un feedback negativo. Como son varios folículos que empiezan el crecimiento, hay más estradiol. Y al haber más estradiol, la señal de hipotálamos que ya no se requiere FSH. Ese es un feedback negativo y disminuye la secreción de FSH, como vamos a ver en una curva que les voy a mostrar acá. Esto es lo que les comentaba del uso de los análogos de GnRH para tratamiento médico de patologías dependientes del estrógeno. Y los análogos pueden ser agonistas y pueden ser antagonistas. Los agonistas, como su nombre mismo indica, tienen un papel similar al de la GnRH, solamente que cuando lo usamos en forma continua y no de pulsos, se logra la desensibilización del electrotálamo sexual. Entonces, en el tratamiento de endometriosis, por ejemplo, usamos análogos agonistas, pero lo usamos en forma de depósito, es decir, una ampolla de GnRH cada mes. Y de esa forma se logra desensibilizar el eje para tratar estos problemas de patología estrógeno dependiente. Hay también análogos antagonistas, que su papel es el mismo, ¿no? Es competir con GnRH, pero en este caso ocupan los receptores de GnRH y el efecto es inmediato. En cambio, los otros, los agonistas, requieren un periodo largo de desensibilización. El antagonista, no, yo puedo usar un antagonista hoy día, inmediatamente cesa la secreción de GnRH y de FSH y LH. Esa es la diferencia. Los agonistas tienen un efecto a largo plazo por desensibilización y los antagonistas tienen un efecto inmediato porque actúan por competición, ocupan los receptores GnRH. Igual hay antagonistas para el tratamiento en vía pastillas y oral. Uno de ellos se llama Relugolix, que la paciente puede tomar pastillas de GnRH, antagonistas de GnRH, para el tratamiento de endometriosis y adenomiosis. Entonces, fíjense acá cómo es el pico o los pulsos de secreción. Cuando se secreta en forma continua, la GnRH, ¿qué pasa? Disminuye la secreción de FSH y de LH. Tiene que mantenerse este patrón pulsátil para que haya secreción de FSH y LH. Si se administra en forma continua, sea en forma de agonista o de antagonista, vamos a conseguir un efecto inhibitorio, es decir, la FSH va a empezar a disminuir. Y eso es lo que se usa en la práctica médica para el tratamiento de enfermedades dependientes de estrógeno. En cambio, si se mantiene ese patrón pulsátil, el efecto que se consigue es estimulatorio, o sea,
aumenta la secreción de FSH y de LH. ¿Qué son FSH y LH? Son gonadotropinas, ¿no? Así se llaman. ¿Por qué? Porque actúan en las gónadas. Por eso reciben el nombre de gonadotropinas. Cuando hablamos de gonadotropinas nos referimos a FSH y LH. Y ustedes van a escuchar en su práctica en los hospitales, a veces se habla, por ejemplo, de un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué significa? Hipergonadotrópico, que las gonadotropinas están aumentadas. Un ejemplo sería una falla ovárica primaria. Hay casos en que las pacientes jóvenes, antes de los 40 años, dejan de menstruar. ¿Qué pasa? Que los niveles de FSH están aumentados, como los valores de menopausia. Y eso se llama hipogonadismo hipergonadotrópico, porque la gonadotropina, la FSH, está por encima de su valor normal. En cambio, un hipogonadismo hipogonadotrópico es lo contrario. Gonadotropinas bajas, FSH baja. Por ejemplo, el síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, ¿qué pasa? La mujer nace con una cantidad de folículos que se agota tempranamente y la mujer entrega menorrea. ¿Cuál es el problema ahí? Que los ovarios no tienen folículos, se agotaron los folículos. O hablamos de una paciente postmenopáusica, digamos 48 años, que no menstrua 2 años ya, y le hacemos una prueba de FSH y de LH, vamos a encontrar valores por encima de 40 a 45. Eso es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Hiper porque las gonadotropinas están aumentadas. Hipogonadotrópico cuando las gonadotropinas están bajas. Un ejemplo de hipogonadismo hipogonadotrópico sería el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es un síndrome que asocia anosmia con amenorrea. ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene el mismo origen embrionario que los bulbos olfatorios. Entonces hay mujeres que no desarrollan el hipotálamo, no desarrollan los bulbos olfatorios. Si no desarrollan el hipotálamo, no producen GnRH. Por lo tanto, no hay FSH y no hay estradiol. Es un hipogonadismo hipogonadotrópico, porque no hay FSH. ¿No? Al contrario de lo que pasa con una paciente postmenopáusica, es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Aumenta el FSH porque el ovario ya no responde. Esos términos los van a escuchar, los van a leer con frecuencia y se refiere a eso. Estas dos gonadotropinas también se secretan de forma pulsátil, parecido a la GnRH, solamente que la frecuencia y la amplitud de los pulsos es distinta. No es igual la frecuencia con la que se secreta el FSH a la que se secreta la LH. ¿Por qué? Porque el FSH principalmente actúa en la fase folicular temprana, cuando queremos que los folículos maduren y crezcan. En cambio, la LH, en los primeros días de la fase folicular, está en niveles basales y solamente aumenta cuando aumenta el estradiol. Y el estradiol elevado hace un feedback positivo para que se produzca el LH, el pico de LH. Entonces, podemos dividir el ciclo genital en dos partes, ¿no? La fase folicular, que es cuando el folículo empieza a crecer, y la fase lútea. Fíjense acá los patrones de secreción de la GnRH. La frecuencia es más, digamos, más alejada, ¿no? Los pulsos son más alejados. En cambio, cuando empieza la fase folicular, acá sería la menstruación. Esta es la fase lútea del ciclo previo, ¿no? Antes de la regla, los últimos días del ciclo previo. Acá está la menstruación y esta es la fase folicular donde inicia un nuevo ciclo a partir de la regla. Entonces, en los últimos días de la fase lútea, los pulsos de GnRH son más alejados, más espaciados. Cuando empieza la fase folicular que queremos que se secrete FSH, aumenta la frecuencia de los pulsos de GnRH. Y es más evidente cuando nos acercamos a la ovulación. Los pulsos son más seguidos. ¿Por qué? Porque se secreta más FSH para que el folículo termine de madurar y se pueda producir la ovulación, ¿no? Una vez producida la ovulación, acá nuevamente entramos en la fase lútea y los pulsos se van ralentizando, ¿no? Pulsos más espaciados. A eso se refiere la secreción pulsátil de GnRH. Ahora, ¿qué pasa con FSH y LH? En los últimos días del ciclo previo,
esta sería la fase lútea, acá tenemos la menstruación. Si no hubo embarazo, el cuerpo lúteo degenera, se produce luteólisis. Al producirse luteólisis, baja la cantidad de progesterona, baja la cantidad de estradiol y se produce la descamación del endometrio, que es la menstruación. Al disminuir los niveles de estradiol, ¿qué pasa arriba del hipotálamo? Hay un feedback negativo, o sea, niveles bajos de estradiol hacen que aumente la secreción de GnRH y de FSH. Entonces, en los últimos días de la fase lútea, del ciclo previo, empieza a aumentar FSH. ¿Por qué? Porque ya no hay estradiol por la luteólisis. Entonces, la FSH empieza a aumentar no al inicio del ciclo, sino desde los últimos días del ciclo previo, porque está cayendo el estradiol por la luteólisis. Y ese aumento de FSH hace que se reclute la corte de folículos que empiezan a madurar. Ustedes saben que la ovulación es de un solo ovocito, ¿no es cierto? En especies humanos solamente se ovula un ovocito. Pero en realidad empiezan a madurar una corte de entre 18 y 20 folículos cada mes. Y eso es porque la FSH que está aumentando recluta varios folículos. Todos los folículos que tienen ese ciclo del ovario y que son sensibles a FSH empiezan a crecer, todos al mismo tiempo, toda la corte de 18-20 folículos. Pero ¿qué ocurre? A medida que los folículos de la corte van creciendo, cada folículo produce estradiol. Y mientras más grande sea el folículo, más estradiol. Entonces acá ocurre que ya la cantidad de estradiol ya no está baja, está aumentando porque hay varios folículos que producen estradiol. Y entonces la señal arriba va a ser que ya no se requiere FSH, porque hay exceso de estradiol, un feedback negativo. Y entonces baja la FSH, ¿no? Porque ya hay varios folículos que están produciendo estradiol. Eso se llama un feedback negativo. Pero ¿qué pasa? Al disminuir la secreción de FSH, los folículos que estaban creciendo ya no crecen todos igual. Solamente va a crecer un folículo, que es aquel que tiene más receptores para FSH y que se constituye en el folículo dominante. Los otros folículos de la corte, si es una corte de 18-20 que tiene menos receptores para FSH, al haber menos FSH ya no responden y se detienen en su crecimiento. Y solamente el folículo dominante que tiene receptores para FSH sigue creciendo y se convierte en el folículo que finalmente va a ovular. Entonces fíjense, esto de la FSH es así, no es cíclico, no es una secreción constante y depende de los niveles de estradiol. Ahora, ¿qué ocurre? El folículo dominante, que es este, ya los otros folículos se detienen porque no hay suficiente FSH, acá cayó la FSH y estos folículos ya no crecen igual. Hay un solo folículo que es el folículo dominante que sigue creciendo. Pero este folículo llega a un nivel de más o menos 18-20 milímetros cuando está ya en etapa preovulatoria y la cantidad de estradiol que produce es tan alta que dispara el pico del LH. Fíjense acá, el folículo maduro mide 18-20 milímetros, secreta estradiol en gran cantidad, más o menos 200, alrededor de 200, y ese pico de estradiol dispara el pico del LH, hace que se secrete LH. Y en este caso el estradiol hace un feedback positivo, porque a más estradiol, más LH, feedback positivo. Lo contrario de lo que ocurría acá, ¿no? El estradiol hace que se secrete menos FSH. Entonces, una vez que se secreta LH, la LH hace que ocurra la maduración final del ovocito y más o menos 36 horas después ocurre la ruptura folicular y la liberación del ovocito. Eso gracias a una serie de enzimas proteolíticas que degradan la membrana folicular, ¿no? ¿Qué pasa con el estrógeno y la progesterona? Esta es la parte final del ciclo previo donde hemos dicho que hay luteólisis, con lo cual la cantidad de estradiol empieza a bajar. Y al bajar el estradiol aumenta el FSH. Pero a medida que crecen los folículos, aumenta el estradiol y baja el FSH. El folículo dominante sigue produciendo FSH y ese FSH hace que el folículo crezca más y produzca más estradiol. Este estradiol, que ya está en su pico máximo, dispara la secreción de LH. Y una vez producida la ovulación, el folículo que llegó a ovular se transforma en cuerpo lúteo. El folículo que
creció y maduró y ovuló, se llama ahora cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué hace? Empieza a producir progesterona, acá en morado. No, hasta acá no había progesterona. Los últimos días del ciclo previo había progesterona, pero que va disminuyendo por la luteólisis. Acá en los primeros días, mientras crece el folículo, no hay progesterona. Y la progesterona empieza a aumentar a partir de la ovulación, cuando se forma el cuerpo lúteo. ¿Cuándo es máxima la secreción de progesterona? Más o menos 7 días después de la ovulación. Entonces, si yo voy a dosar progesterona, lo tendría que hacer más o menos el día 21. Si la ovulación fue el día 14, 7 días después, tengo el pico máximo de progesterona. Por lo tanto, no tiene sentido pedir progesterona en la fase follicular, porque no hay progesterona. La progesterona se produce a partir de la ovulación durante toda la fase. Cuando yo voy a solicitar exámenes a una paciente que viene con trastornos del ciclo, con infertilidad, tengo que saber en qué momento pedir FSH, LH, estradiol, progesterona, porque si no, no tiene sentido. Entonces, FSH y LH, si yo quiero evaluar la reserva ovárica, la tengo que pedir acá cuando esté en sus niveles basales. Acá, ¿no? FSH está acá, más o menos al inicio del ciclo, que sería el tercer día, cuarto día de regla. Si yo pido FSH acá, no me va a ser útil, ¿no? O acá cerca de la ovulación tampoco, porque está en niveles elevados. Y lo que yo quiero determinar es cómo es la FSH basal. Por lo tanto, cuando voy a pedir FSH basal, tiene que ser al inicio del ciclo, cuando están en sus niveles más bajos. Tercer día, cuarto día de la regla. Y si voy a pedir progesterona, la tengo que pedir pasada la ovulación, 7, 8 días después. Ahora, ¿qué ocurre a nivel endometrial? Todo lo que hemos hablado es a nivel ovárico, ¿no es cierto? Pero a nivel del endometrio, más o menos ocurre algo parecido. Esta sería la fase menstrual, los últimos días del ciclo previo y la menstruación. Con la menstruación se descama el endometrio, producto de la luteólisis, se descama todo el endometrio funcional y a partir del endometrio basal se regenera un nuevo endometrio. Y ese nuevo endometrio crece gracias al estradiol. Fíjense acá, esta es la fase proliferativa temprana, acá se está reclutando la corte de folículos que empiezan a producir estradiol y ese estradiol hace que crezca el endometrio. Conforme el folículo dominante crece y madura, produce más estradiol y hace que el endometrio termine de madurar. Una vez que ocurre la ovulación, ese endometrio que ha crecido, que ha madurado en los 14 días en la fase folicular, se transforma en un endometrio secretor, eso llamamos la fase lútea. Después de la ovulación, el endometrio, que era un endometrio proliferativo, donde solamente crece y crece, se transforma en un endometrio secretor. Toda la fase lútea, el endometrio es un endometrio secretor. ¿Y qué característica tiene el endometrio secretor? Que tiene vasos radiales más dilatados, ¿no? Porque ese endometrio se está preparando para la implantación de un embrión, de un bebé. Entonces, la progesterona, ¿qué hace? El endometrio proliferativo, creció la primera mitad de la fase folicular, se transforma en endometrio secretor y ese endometrio secretor contiene más glucógeno, tiene más flujo sanguíneo, mayor flujo sanguíneo, en espera de la implantación de un embrión si es que hubo embarazo. Si es que hubo embarazo, el embrión que se implanta empieza a secretar una sustancia que se llama gonadotrofina coriónica, un HCG. ¿Qué hace el HCG? Rescata al cuerpo lúteo de la luteólisis. Cuando hay implantación, ya no hay luteólisis. El cuerpo lúteo sigue activo y sigue produciendo estrógenos y progesterona. Ese estrógeno y progesterona mantiene el embarazo más o menos hasta la semana 10, que se forma la placenta, y la placenta a partir de ese momento mantiene el embarazo mediante la producción de estrógeno y progesterona. Pero hasta la semana 10, el cuerpo lúteo que ha sido rescatado por el HCG es el responsable de mantener el embarazo. Si no hubo implantación, no hay HCG y ocurre luteólisis. Al ocurrir luteólisis, el cuerpo lúteo degenera, disminuye la progesterona, disminuye el estradiol, etcétera, etcétera, y se reanuda el ciclo. Entonces, a nivel ovárico hablamos de una fase folicular, que es cuando crece el folículo, y hablamos de una fase lútea, que es posovulación, donde el endometrio se hace secretor en espera de la implantación de un posible
embarazo, ¿no? ¿Cómo veríamos esto en una ecografía? En la fase folicular temprana, si hacemos una ecografía vamos a ver esto, un folículo pequeño, de 2 o 5 milímetros. Eso es al inicio del ciclo, segundo, tercer, cuarto día del ciclo. A medida que avanza el ciclo, digamos día 9, 10, tenemos ya un folículo de más o menos 10, 12 milímetros. Este sería el folículo dominante, ¿no? Que está creciendo producto del FSH. Pero este folículo dominante que tiene más receptores para FSH va a seguir creciendo y llega hasta 18 o 20 milímetros, que es cuando se considera un folículo de Graf o preovulatorio. Entonces, a nivel ovárico, lo que vamos a ver en ecografía es esto. Y a nivel endometrial, en la menstruación se elimina todo el endometrio, se despama, y entonces vamos a encontrar un endometrio menstrual, delgadito. Pero a medida que se produce estradiol, el endometrio crece, se vuelve proliferativo, crece producto del estradiol. Entonces, en ecografía, en fase folicular, vamos a encontrar un endometrio trilaminar, se llama, ¿no? Porque tiene 3 capas, 1, 2, 3. ¿Y por qué se ven 3 capas? Porque es el útero que está adosado. O sea, esta sería la pared anterior, esta la posterior, y la línea media donde se unen las 2 paredes. Ese endometrio trilaminar que se ve en la ecografía es signo de fase folicular. Cuando yo encuentro eso en la ecografía, estoy hablando de una fase folicular. Quiere decir que el endometrio está en pleno crecimiento, que no ha habido ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, el endometrio trilaminar se transforma en un endometrio secretor, donde ya no se distinguen las 3 capas. Es todo blanco, glicogéneo. Ese es un endometrio secretor, de segunda fase, fase limpia. Quiere decir que ya ocurrió la ovulación. Bueno, entonces FSH tiene 2 fases, ¿no? Una primera meseta pequeña que se libera en la primera mitad de la fase proliferativa y tiene como misión el crecimiento de la corte. Lo que les decía, cada mes no es un óvulo que empieza a crecer, es una corte de 18 a 20 folículos, de los cuales solo uno termina de madurar y llega a ovular. Los otros de la corte, que no tienen la misma cantidad de receptores de FSH, se van a la atresia, se pierden. Entonces, cada mes las mujeres pierden una cantidad grande de óvulos que no llegan a madurar, ¿no? Si se fijan acá en la curva del FSH, tiene 2 mesetas o dos picos, digamos, ¿no? Una primera elevación que es para el reclutamiento de la corte de folículos y otra segunda que es previo al pico del LH. En cambio, la curva de la LH que está acá en celeste, toda la fase folicular está plana, solamente tiene una elevación que ocurre cuando hay estradiol en un nivel que permite el pico del LH, ¿no? Como el feedback positivo. Entonces, la liberación de FSH tiene 2 fases. La primera meseta pequeña se libera en la primera mitad de la fase proliferativa y su misión es el crecimiento de la corte de 18 a 20 folículos. La segunda fase o el segundo pico sucede justo antes de la ovulación, casi coincide con el pico del LH. ¿Qué acciones cumple la FSH? Principalmente crecimiento folicular. La LH tiene un solo pico, que es el pico del LH, que coincide con el pico de FSH y que es producto de la secreción del estradiol. El folículo dominante en crecimiento produce estradiol y ese estradiol llega a un nivel tal que desencadena la generación del pico del LH. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la LH? Estimula el crecimiento de la teca, favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Esto es lo que les decía del hipogonadismo intragonadotrópico. ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia la cantidad de folículos se agota, los ovarios ya no tienen folículos. Entonces, ¿cuál es la señal arriba en el hipotálamo? Que falta estradiol. Y si falta estradiol, por feedback negativo, aumenta el GnRH y aumenta el FSH. Con el fin de forzar al ovario a que siga ovulando, pero el ovario ya no tiene folículos.
Entonces estamos ante un hipogonadismo hipergonadotrópico en la menopausia. En cambio, ¿qué pasa con un fallo ovárico primario? Cuando hablamos de fallo ovárico primario, una mujer que deja de menstruar a los 20, 30 años, antes de los 20 años, y que cuando dosamos sus hormonas, FSH y LH, van a estar altas y el estrógeno va a estar bajo. ¿Por qué el estrógeno bajo? Porque ya no hay folículos. Una falla ovárica significa que el ovario deja de funcionar porque ya no tiene folículos. Y si no hay folículos, no hay donde se produzca estradiol. Entonces, en un fallo ovárico primario vamos a tener FSH alta, LH alta, estradiol bajo. Un hipogonadismo hipergonadotrópico. FSH elevado. Esto ya más detallado de cómo es la secreción de FSH, LH, etc. Y bueno, un resumen de cómo es que se regula la función neuroendocrina. Los esteroides sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona, actúan a nivel hipotalámico, sea por feedback positivo o negativo. Lo hemos repetido durante toda la clase. ¿Qué más? La inflamación, por ejemplo, una enfermedad aguda o crónica, el estrés, ¿qué produce? Epinefrina. ¿Qué hace la epinefrina? También interviene, como les mostré en un cuadro anterior. Exactamente. Algunas drogas, como los opioides estimulantes de la secreción de prolactina, también pueden provocar alteración en la secreción de GnRH. De hecho, la hiperprolactinemia se asocia a un síndrome amenorrea galactorrea, o sea, la mujer tiene secreción de leche y no menstrua. ¿Por qué? Porque está produciendo prolactina en exceso. Y ese exceso de prolactina hace que no haya secreción de GnRH, por lo cual hay amenorrea, ausencia de regla. Y así, ¿no? No solamente los esteroides sexuales, la inflamación, el estrés, el uso de drogas. ¿Qué pasa con las pacientes con deficiencia ponderal, con peso muy bajo, desnutrición, por ejemplo, con las atletas de alta competencia? Pueden entrar en la amenorrea, ¿no? Cuando no hay tejido graso. Exactamente. Entonces, todas estas condiciones pueden alterar el funcionamiento del endocrino. Y lo contrario también, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer obesa? Por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico. Hay amenorrea, ¿no? Hay hirsutismo, hiperatrogenismo. También hay condiciones no solamente de baja ponderal, sino de exceso de peso que pueden causar alteraciones del ciclo. Y bueno, finalmente acá pueden ver lo que está en verde sería estimulante y lo que está en rojo inhibitorio, ¿no? Como ven acá, retroalimentación negativa en rojo, en verde positiva. Y los estrógenos, por ejemplo, cumplen doble papel: feedback positivo y feedback negativo. ¿No? Ya les expliqué al inicio del ciclo feedback negativo, porque menos estradiol, más FSH. Pero cuando nos acercamos a la ovulación hay un feedback positivo: más estradiol, más LH. Bueno, finalmente unas palabras sobre el ovario. El ovario es un órgano que tiene doble función, ¿no? Por un lado produce las hormonas, estrógenos, progesterona, y por otro lado produce la célula germinal. El ovario produce el óvulo. Entonces el ovario es un órgano con doble función: endocrina, que produce hormonas, y una función reproductiva porque produce el gameto femenino del ovocito. Y ese ovocito también pasa por una serie de etapas que se denomina la folículo-génesis, ¿no? Cómo es que el folículo llega a ser maduro desde las etapas más precoces, el folículo primordial, primario, secundario, terciario, el folículo preantral, el antral, etc. Entonces, en el ovario coexisten diversos estadios, ¿no? Desde folículos primordiales, primarios, secundarios, hasta folículos preovulatorios, y podemos tener incluso estigmas del cuerpo lúteo que se llaman los cuerpos alígenas. Los cuerpos lúteos que quedan después de ovular, posteriormente cicatrizan y se llaman cuerpos alígenas. Entonces, en un mismo ovario vemos todas estas fases. En un mismo ovario va a haber folículos primordiales, va a haber folículos que ya están en folículo primario, secundario, va a haber folículos preovulatorios, va a haber cuerpo lúteo y va a haber cuerpos alígenas.
Lo que les decía acá, folículo temprano, desde los más pequeñitos que son los primordiales, folículos primarios que ya tienen una sola capa de células que rodea el ovocito, folículos secundarios, folículo preantral, antral temprano, y este sería ya un folículo preovulatorio, un folículo de grafo. Este es el momento de la ovulación, y después de la ovulación se forma el cuerpo lúteo y después el cuerpo alminar. Entonces, en el mismo ovario están ocurriendo estos fenómenos todo el tiempo, continuamente. Los folículos primordiales están creciendo, hay otros que ya están en estadio de folículos primarios, secundarios, etc. Este cuadro es importante porque refleja cómo es que se va perdiendo la cantidad de ovocitos. En la semana 20 de embarazo, acá, a la mitad del embarazo, el embarazo dura 40 semanas, más o menos a la mitad, en la semana 20, un feto femenino, un bebé de sexo femenino que esté en el útero de su madre, tiene la mayor cantidad de células germinales, de ovocitos, digamos, que todavía no son ovocitos, pero de células que pueden llegar a ser ovocitos. Y esa cantidad se calcula más o menos entre 7, 8, 10 millones de células germinales en la vida intrauterina, antes de que nazca la niña. ¿Qué pasa cuando nace? Cuando nace una niña ya no tiene los 8 o 10 millones, tiene más o menos 4 millones, 2 a 4 millones. Cuando empieza la pubertad, ya no tiene los 2 millones, tiene como 400.000. Es decir, una niña ni siquiera empezó a menstruar y ya perdió más del 50% de todas sus células germinales. Desde la semana 20 de embarazo al nacimiento y el nacimiento de la pubertad le quedan más o menos 400.000. Desde que empieza la pubertad, empieza a menstruar la menarquia, ¿cuántos años de vida reproductiva tiene una mujer? Más o menos, desde los 10 años hasta los 45 años. 35 años. ¿Cuántas ovulaciones se producen en un año? 12, 13, ¿no? Entonces, ¿cuántos óvulos realmente llega a usar una mujer? 400, 500 óvulos son los que realmente va a llegar a usar. De los millones que tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa? La pérdida de estos óvulos no solamente ocurre porque la corte cada mes recluta 20 folículos y solo uno madura, se pierden 19. En realidad hay una pérdida continua desde la etapa fetal, inclusive antes de que empiece a... ¿Algo? No, definitivamente que Ya, sí. ahí también en el hospital ayer, nosotros con la amiga estaba embarazada. Entonces, llega un momento en que la cantidad de óvulos se agota, pues, ¿no? Y eso se llama la menopausia, que más o menos en promedio puede estar a los 45 años. Pero hay casos en los que ocurre prematuramente, ahí hablamos de insuficiencia ovárica primaria, ¿no? Quiere decir mujeres jóvenes que ya no tienen óvulos, no menstruan y tienen valores altos de TSH. Y como la dicen ustedes, ahora, la pérdida de estos folículos aumenta con la edad. A partir de los 35 años es más rápido, pierde más óvulos. Y a partir de los 37 años es mucho más marcada la pérdida. Y esa es la razón por la que es más difícil embarazar pasados los 37 años. Porque quedan ya muy pocos óvulos y los pocos óvulos que quedan tienen la edad de la paciente. O sea, una mujer de 40 años tiene óvulos de 40 años que trajo cuando nació hace 40 años. Los óvulos no se regeneran. No aparecen óvulos nuevos, ¿no? Son los mismos que están en un proceso de formación continua. Entonces, este es un problema para las mujeres porque uno, les queda menos óvulos cada vez y cada año les queda óvulos más envejecidos. Entonces, las mujeres que quieren embarazar tendrían que hacerlo antes de los 35 años, porque después ya es muy difícil. Esto creo que es lo mismo. ¿Sí? En la etapa fetal
total, el máximo, al nacimiento ya se perdió gran parte. En la etapa postnatal hay una declinación que es más lenta y ya a partir de la menarquia lo que hace es perder. Bueno, finalmente dos palabras sobre la teoría de las dos células, dos hormonas. En el ovario coexisten células de la teca y células de la granulosa. Lo que hemos hablado principalmente del estradiol, de la inhibina, la activina, todo eso ocurre en la granulosa. Pero en la teca, que es este lado, es donde se producen los andrógenos que van a ser el sustrato para la formación del estrógeno. Y el andrógeno proviene del colesterol. El colesterol circulante en las células de la teca se transforma en andrógeno, en testosterona y androstendiona. Eso ocurre en las células de la teca. Pero ahí adosado a la teca están las células de la granulosa, pegaditas, una al lado de la otra. Y entonces estos andrógenos de la teca sirven para que después en la granulosa se conviertan en estradioles. Esto es lo que se conoce como la teoría de dos células, dos hormonas. Las células son teca y granulosa y las hormonas son andrógenos y estrógenos. Obviamente este proceso no es tan simple, interviene una serie de sustancias, reguladores, etc. Pero en resumen lo que hay es, las células de la teca tienen receptores para LH y las células de la granulosa tienen receptores para FSH. Entonces en la teca actúa la LH y se produce el andrógeno a partir del colesterol. Y en la granulosa hay receptores para FSH y a partir de los andrógenos, mediante un proceso de aromatización, se producen los estrógenos que son estrona y estradiol. Esto es lo mismo, esta sería la red capilar donde circula el colesterol y en la teca es captado el colesterol para formar andrógenos, testosterona y androstendiona. Y en cambio en la granulosa estos andrógenos son convertidos en estrógenos, en estrona y en estradiol. Acá un poco más detallado interviene el ANP cíclico, etc. Lo pueden revisar como un gramo después. Pero básicamente en las células de la teca actúa LH, hay receptores para LH. Y el producto de la transformación del colesterol es el andrógeno en la teca. Este andrógeno es usado en la granulosa para pasar a convertirse en estrógeno, ¿no? Igual acá interviene el endociclo, el ATP, etcétera, etcétera. La mayor parte de los folículos, como ven acá, el 90-95%, nunca van a llegar a madurar. Hemos visto que de los 8 o 10 millones, ¿cuántos son? 400. La mayor parte, el 95%, se pierde, no llegan a madurar. Estos folículos están en diversos estadios de desarrollo, desde los más pequeñitos, los primordiales, folículo primario donde hay una sola capa de células. Cuando aparecen más capas, ya hablamos de un secundario. Cuando se forma el antro folicular, que es este líquido que vemos en la ecografía, hablamos ya antral temprano, y este sería un preovulatorio y este el cuerpo lúteo una vez que ocurre la ovulación. Entonces todos esos estadios de maduración del ovocito lo podemos ver en un mismo lugar. Esto ya les expliqué, cada mes hay una corte de 18-20 folículos que inician su maduración desde el ciclo anterior, pero de los cuales solo uno va a convertirse en folículo dominante, que es el que llega a ovular. El tiempo total para lograr el estado preovulatorio es más o menos 85 días, de los cuales los últimos 15 días son los que son sensibles a FSH. Quiere decir que 70 días los folículos crecen sin FSH, independiente de FSH. Y todo lo que hemos hablado del FSH y LH es solamente la parte final, los últimos 15 días, donde los folículos se hacen sensibles a FSH. Pero la etapa previa, que son como 70 días, que son 2 meses, es independiente de FSH. Acá lo podemos ver, ¿no? Lo que vemos nosotros los últimos 15 días a partir de la regla donde crece el folículo estaría acá, desde la menstruación hasta la ovulación. 15 días donde interviene FSH, LH, estradiol.
Toda esta etapa previa de 70 días es independiente del FSH. Ocurre todos los días, sin influencia del FSH. Estos 15 días los podemos dividir acá, esta parte de acá, en el cuadro superior, donde hay una fase de reclutamiento, se recluta la corte de folículos, selección, donde se selecciona el folículo dominante, y la ovulación, ¿no? Estos serían los 15 días últimos, etapa sensible de FSH. ¿Y cómo ocurre la atresia de los folículos que no maduran? La apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Entonces, todos los folículos que no llegan a madurar se van a la atresia. Esto es más sobre el folículo primario, donde hay una sola capa de células. El primer signo de desarrollo folicular es la diferenciación tubular, se van formando más capas de células. Y después ya se forma el antro folicular, que es lo que vemos en la ecografía con más postura. Este sería ya un folículo preovulatorio con el líquido folicular, y todo esto es el antro, ¿no? Este es el ovocito y las células de la granulosa. Pues esto es lo que ocurre todos los meses. En conclusión, en el ovario tenemos